¿Qué hubo, chicos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión pues estaré respondiendo las preguntas que ustedes me dejaron. Y nada, aquí pueden ver algunos de los dibujos. Bueno, de hecho alguno de estos era planeado para este video, pero pues al final no me terminó gustando. Así que dije, voy a hacer este que pueden ver aquí. Solo espero no arruinar el dibujo porque no sé pintar. Pero bueno, de hecho me llegaron estos dos sets de marcadores que pues son de la marca ARS. Aquí tenemos el set de 36 colores que nos trae 5 puntas de repuesto, al igual que el set de 48 colores. Y con respecto a estos marcadores, pues son de válvula. Algo que me encantó de estos marcadores pues es que trae estas cositas que es como para poner los marcadores y pues me sirve. Y este hermoso sketchbook pues trae 60 hojas y tiene un gramaje de 180. De hecho, para pintar a esta figura que pueden ver aquí, que es de Pum Pum, pues utilicé estos marcadores y pues al parecer estos marcadores pues pinta cualquier superficie, así que si quisieran ver un video pintando en algún tipo de material o alguna superficie, pues no duden en decírmelo. Y bueno, para no aburrirles más y no alargar tanto el video, empecemos con las preguntas. Luñetai nos pregunta, ¿cuál es tu técnica favorita para dibujar? Bueno, yo diría que es el lápiz en sí, por la costumbre que le tengo. Pues ya saben que yo siempre he venido utilizando el lápiz para dibujar bastante, pero sí me encantaría probar otros tipos de materiales, por ejemplo lo que es los colores de madera, pero por el momento diría que es el lápiz. Deran nos pregunta, ¿harás grupo de Telegram de puros tutoriales? Hola Deran, ¿qué tal? Bueno, yo diría que no en sí, porque soy bastante procrastinadora y pues no me veo siendo muy activa en grupos de Telegram en sí. Y pues aparte lleva bastante tiempo grabar este tipo de contenido, pero la idea pues sí me parece bastante interesante, la verdad, pero por el momento no. Yu-BLS nos pregunta, ¿cómo le haces para dibujar en digital? Te quedan bien lindos tus dibujos. Muchas gracias, Yu. En sí te puedo decir que esto sí es cuestión de práctica y que le dediques tiempo, y sobre todo trata de probar distintos tipos de acabado para tus dibujos, distintos tipos de pinceles y eso, y así hasta llegar a lo que tú busques. Mili Zetaku nos dice, ¿qué usas para grabar tus videos? ¿Cómo sostener el celular? Hola Mili, ¿qué tal? Bueno, yo antes utilizaba este trípode que puedes ver aquí. Bueno, de hecho me lo dañó mi hermano, así que actualmente pues estoy utilizando este, que de hecho se ha adaptado bastante bien a la manera en que yo grabo, y también este pequeño de aquí para grabar lo que es ángulos más cercanos. Banchan Saurus nos dice, ¿puedes dibujar un personaje de manga BL? Hola Banchan, claro que sí. Hace tiempo que pues ya no dibujaba personajes de manga, así que de hecho me encanta la idea. Solo dime qué personaje quieres ver y te lo dibujo. Lena Haru nos dice, hola, me da curiosidad si estudiaste algo relacionado al arte. ¿Qué hubo, Lena? ¿Cómo estás? Pues no, la verdad yo no he estudiado nada referente al arte. De hecho, yo aprendí a dibujar de una manera más autodidacta, aunque sí siento que estudiar algo referente al arte pues sería una buena manera de abrirte más profesionalmente. Tal vez lo haga en el futuro o tal vez no, lo que ocurra primero. Ruhaini nos pregunta, ¿cuál es tu comida favorita o postre favorito? Hola Ruhaini, ¿cómo estás? Bueno, yo diría que son los espaguetis chinos, estos que pueden ver aquí. Y con respecto al postre, pues no soy tan fan del dulce, de hecho casi no me agrada el dulce, pero sí me encantaría probar lo que es el cheesecake. Matisaurius nos dice, ¿cuándo harás más tutoriales? Los he usado y me han ayudado. Hola Mati, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Te puedo decir que tan pronto como termine con estas colaboraciones, pues verán más tutoriales en este canal, que ya de por sí voy bastante atrasada, pero sí, solo dejen que termine estas colaboraciones y pues tendrán más tutoriales. Estas personitas de aquí me preguntaron de dónde soy y cuántos años tengo. ¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Pues yo soy de Ecuador y con respecto a mi edad, pues la verdad ya me siento bastante mayor. De hecho cumplí 20 años hace 2 meses y pues sí, me siento bastante mayor, la verdad. Así que crucen tips de cómo no caer en la crisis de los 20. Se los agradecería bastante. Romina nos pregunta, ¿cómo se llama tu estilo y qué lápices usas? Hola Romy, ¿cómo estás? Pues este estilo se llama semi-realista, y con respecto a los lápices que utilizo, pues básicamente es el portaminas con minas 2B. Criatora nos dice,
tus tops animes favoritos. Bueno, de hecho, este me lo vi recientemente, pues se llama Vinland Saga, es bastante bueno la verdad, que de hecho también ya me leí el manga. Luego diría que Monster, también Code Geass y Mob Psycho, ya saben que Mob Psycho pues es uno de mis animes favoritos también. Y luego diría que Katekyo Hitman Reborn, no sé si lo han visto, es un anime bastante antiguo, pero es bastante bueno la verdad, el arco del futuro es bastante bueno, el manga también. Y bueno, pues esos serían mis animes favoritos. Yeo nos dice, ¿dónde mandas a hacer tus llaveros, stickers o prints? Hola Yeo, ¿cómo estás? Pues con respecto a los llaveros, pues fueron una colaboración con Bograce, Wacry y Exacrylic. Y con respecto a los stickers y prints, pues yo misma los hago en mi casa, de hecho solo necesitan tener una impresora, pero probablemente sí les haga un tutorial explicando qué tipo de papel utilizo y todo eso. Mino nos dice, el primer dibujo que hiciste fue un fan art o algo inventado, amo mucho tu estilo. Hola Mino, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Y pues antes de responder esta pregunta les quería decir que pues se pasen por el canal de Mino, ya que también dibuja muy hermoso, la verdad amo mucho su estilo. Y pues nada, vayan a darse una vuelta por su canal. Y respondiendo a su pregunta, pues sí, fue un fan art. De hecho fue el de Tokyo Revengers, si no mal recuerdo, creo que fue una de Baji. Maga Rodri 09 nos dice, ¿qué es lo que más amas? Amo tus dibujos. Hola Maga y muchas gracias, pues la verdad nunca me había puesto a pensar en ello, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que podría ser el dinero. Juliet-XK nos dice, ¿harás un tutorial de cuerpo completo? Hola Juliet, pues lo más probable es que sí lo haga, pero más adelante. Ya sé que siempre les ando diciendo que lo haré pronto, pero yo creo que antes que nada necesito practicar, ya que como ven pues básicamente solo me enfoco en realizar rostros, así que pues tengo que practicar bastante, pues no queremos que el cuerpo salga todo chueco, así que probablemente pues lo suba en un futuro. Rafaela nos dice, ¿sabes un poco de portugués brasileño? Hola Rafa, pues no, pues la verdad no conozco nada de portugués brasileño, pero como que sí me ha llamado bastante la atención últimamente de aprender idiomas, por ejemplo el chino, pero sí creo que estaría bueno también aprender el portugués brasileño. _MRS_ nos dice, ¿cuál es tu música predilecta, banda o cantor? Bueno, de hecho yo escucho de todo y eso depende de mi estado de ánimo y cómo me siento en ese momento, pero últimamente la banda que he estado escuchando pues es esta, se llama Bring Me The Horizon, y pues de hecho creo que me descargué todo el playlist, bueno no sé, me encantan sus canciones y pues no sé, son muy buenas. U_Angel nos dice, ¿te gusta el pan? Pues claro amistad, el pan es vida. De hecho siento que cuando no tienes que comer o pues no tienes dinero para comprar algo, el pan con un yogur pues te puede llenar la barriga, así que pues sí. Erika nos dice, ¿qué es lo que más odias y amas del proceso del dibujo? Bueno, pues lo que yo amo diría que es como disfrutar el momento de cuando yo dibujo y pues tengo inspiración en ese momento. También diría que probar nuevas técnicas y a veces incluso materiales. Y lo que odio pues podría ser que cuando me da bloqueo en sí, como que muy no, ya voy a abandonar esto y pues ya no voy a hacer nada y renuncio. Y odio que me dé bloqueo. Y nos dice, ¿K-drama favorito? Bueno, yo diría que pues mi K-drama favorito es La Flor del Mal. Bueno, de hecho creo que ese fue el K-drama por el cual empecé a ver otros K-dramas que tratasen sobre detectives, abogados, casos criminales y asesinos en serie. Y pues sí, el K-drama es bastante bueno. Y lo segundo que nos dice es K-dramas que recomiendes. Bueno, yo les recomendaría esta, que de hecho me dejó en crisis, la verdad. Y también esta, que es bastante buena, se las recomiendo. Yang Min Sung nos dice, ¿qué pasó con tu canal anterior de YouTube? Bueno, pues con respecto a ese canal, me lo hackearon a principios de este año. Y pues creo que desde ahí 2024 empezó de la peor manera. Les juro que fue un caos total, que entré en crisis, porque imagínense, tenía como 86,000 suscriptores y que me lo hackearan fue muy caótico para mí, que incluso iba a dejar de dibujar y de subir contenido, pero pues aquí estamos, ¿no? Y creo que de cierta manera ya lo superé. Y su segunda pregunta es, ¿prefieres el tradicional o digital? Bueno, yo prefiero el tradicional. Karen nos dice, ¿te gustan los dinosaurios? Sí. Gabriela nos pregunta, ¿tienes iPad? Hola Gaby, ¿cómo estás? Pues no, la verdad yo no tengo iPad.
Ya quisiera, pero pues uno no se puede dar esos lujos. Bueno, creo que estas han sido una de las preguntas que me han hecho la mayoría sobre cuánto tiempo me llevó a aprender a dibujar así, cuál fue mi inspiración para dibujar y a qué edad empecé. Y pues para no alargar tanto la historia, porque sí es bastante largo, pues la verdad empecé a dibujar cuando tenía 17 años. De hecho, ni siquiera sabía dibujar y pues tampoco me llamaba la atención tener que dibujar o algo relacionado a eso. Con respecto a qué fue lo que me inspiró a dibujar, pues yo diría que fue más el hecho de querer tener likes y seguidores, porque sí, yo solía ver videos en TikToks que había gente que dibujaba y pues tenía bastantes seguidores y pues creo que eso en sí me motivó a querer crear contenido para redes sociales y eso. Y con respecto a cuánto tiempo llevo dibujando, pues como empecé a los 17, actualmente tengo 20, pues sí serían ya 3 años. King-161 nos dice: ¿cuándo empezaste en las redes sociales? Podría decir que fue algunos meses después, luego de que yo empecé a dibujar, y de hecho lo primero que me creé creo que fue la cuenta de TikTok, y lo primero que subí pues creo que fue un dibujo de Tokyo Revengers, y creo que fue el fanart de Baji o algo así, porque pues en ese momento creo que Tokyo Revengers pues estaba en el top, era el anime más visto y todo eso, y de hecho pues ahí también surgió mi nombre. Me acuerdo que apareció un panel del manga de Tokyo Revengers en el cual aparecía este personaje pues que se llamaba Kawaragi Senju, y pues como yo apenas iba incursionando sobre esto del dibujo, pues me llamó bastante la atención el estilo de dibujo que se manejaba en ese panel, y pues así que dije voy a adoptar ese apellido de Kawaragi, y pues como también iba a dibujar dije tengo que llamarme Kawaragi Art, y pues así surgió el nombre, y pues ese fue el nombre con el cual me creé mi primera cuenta de TikTok, y pues el nombre con el cual también ya me di a conocer en mis otras redes sociales. Chizu e Isabel me preguntaron: ¿cómo encontraste tu estilo de dibujo? Dibujas súper bello. Hola chicas, pues la verdad fue súper random. Recuerdo que me inscribí a un concurso de dibujo en una convención de anime. De hecho, creo que fue la primera convención de anime a la que fui, y pues según yo dibujaba ya bien, por así decirlo, y pues le dije a mi mamá que me acompañe a esa convención, y pues me inscribí ahí. Recuerdo que creo que en ese concurso había como 3 rondas en el cual pues te iban descalificando, y pues tenías un tiempo límite para dibujar, y pues ellos mismos te decían qué personaje tenías que dibujar y así. Pues nada, yo estaba ya como que en la ronda final, y pues nos pidieron que dibujemos a un personaje de One Piece, y pues yo recuerdo que dibujé a Sanji de One Piece, pues y nada, creo que por pura presión, porque creo que nos dieron como 15 o 10 minutos para dibujar, y pues por pura presión salió ese estilo de dibujo, no sé, y pues de hecho gané también ese concurso, y fue como que wow, increíble, dije wow, no sé, y pues nada, de ahí ya fue como que más cuestión de práctica en sí, porque ya el siguiente día era así como que se me subió el ego de que ya podía dibujar y todo eso, y pues como que trataba de recordar cómo había hecho ese dibujo, qué trazos le había puesto y todo eso, y pues ya fue cuestión de práctica en sí. Luego de ese suceso, pues nada, así surgió mi estilo. Nai nos pregunta: ¿qué ha sido lo más difícil de dibujar hasta ahora? Soy muy fan tuya, te amo. Ay, muchas gracias, Nai. Pues yo creo que lo más difícil de dibujar ha sido, bueno, yo diría que ha sido hacer fondos, pues sí, porque he querido implementar a mis dibujos así como tipo fondos y ese tipo de cosas, y pues también pintar fondos y todo eso, pues sí, creo que eso ha sido lo más difícil hasta ahora. Juanjo nos dice: ¿por qué no te gusta mostrarte en videos? Hola Juanjo, ¿cómo estás? Pues no, la verdad, no sé, soy muy insegura, y pues no creo ser capaz de mostrarme en videos. De hecho, subí mi art versus artist a Instagram, y pues no, me daba mucha vergüenza, les juro. Pasco Togi nos dice: ¿cuál es tu estilo de dibujo favorito?
Bueno, yo diría que es este estilo que pueden ver aquí. La verdad me gustaría lograr que mis dibujos pues den aires a ese estilo. Bueno, no sé cómo se llama la verdad, pero no sé, me gustaría que pues mis dibujos llevaran ese tipo de estilo. Nivi nos dice, ¿algún consejo sobre cómo empezar en redes sociales siendo artista? Hola Nivi, ¿cómo estás? Bueno, lo principal que te podría decir y lo primordial es que tengas una mentalidad y que establezcas tus metas de lo que quieres lograr. Podría ser como querer tener colaboraciones con marcas o empezar a vender tu merch, sacar tu merch de tus dibujos. Y más que todo, que seas paciente y seas constante, no te frustres si no tienes seguidores, porque a mí me pasó cuando yo empezaba con esto de las redes sociales y como mencioné anteriormente, pues mi inspiración para dibujar fue como que querer tener seguidores y likes y eso, y pues como iba empezando pues sí me afectó bastante porque yo era así de que yo dibujo bien, dibujo mejor que esa persona y ¿por qué no tengo seguidores? Y pues me frustraba por eso, que de hecho también pensaba en eliminar mi cuenta de TikTok, pero pues nada, recuerda que eso es una etapa y que pues algún día serás famosa, ¿no? Bueno, cuando ya tengas todo esto claro y sepas que esto no te va a afectar, pues el siguiente paso es interactuar con otros artistas. Trata de participar en sus dinámicas o puedes tú misma crear dinámicas para que pues otras personas se unan y así también puedes dar a conocer tus dibujos. Y pues también podrías empezar por TikTok haciendo un sketchbook tour, ya que por ahí pues también jalas bastante gente, la verdad. Y pues de igual manera por YouTube podrías hacer un sketchbook tour, ya que pues con eso la gente va a conocer lo que tú haces, a qué te dedicas, qué tipo de estilo tú manejas y pues la gente se va a interesar en ti. Así que pues si estás pensando en crear contenido y subir contenido sobre lo que tú haces, sobre tu arte, pues no tengas miedo. Ya sé que todo esto conlleva tiempo, pero pues tarde o temprano todo esto va a valer la pena. PatsBML nos dice, ¿cuál es tu mejor dibujo en tu opinión? Oli, ¿cómo estás? Pues yo diría que este dibujo, de hecho pues yo no soy tan fan de mis dibujos, pero este dibujo me encanta. Akashira nos dice, ¿qué lápices recomiendas para colorear la piel en los dibujos? Oli, ¿cómo estás? Pues yo hace tiempo que ya no coloreo, pero te podría recomendar lo que son los Faber-Castell Super Softs, que son los lápices que yo utilizaba antes, así que pues podrías probar esos. Y bueno, desde aquí pues ya voy a empezar a contestar las preguntas que me pusieron por YouTube, porque sí, también me preguntaron por ahí, y pues de hecho traté de contestar la mayoría de las preguntas que me pusieron por Instagram, pero pues ya saben. Y pues con respecto al estilo de dibujo, cómo salir del bloqueo artístico, pues creo que ese tema tendría que abarcarlo en otro video, ya que pues de lo contrario este se va a alargar bastante, así que les pido una disculpa por eso. Midori nos dice, ¿has ido a convenciones en tu país? Hola Midori, ¿cómo estás? Pues sí, la verdad sí he ido a convenciones. De hecho, creo que este fue el año en el cual agarré mayor confianza en mí y en mis dibujos, pues para salir a este tipo de convenciones. Pues sí, es una experiencia maravillosa, la verdad, puedes conocer artistas de varios tipos y pues de hecho el Budokan ha sido una de las convenciones más grandes a las cuales he podido asistir. Y su siguiente pregunta es, ¿qué opinas de los artistas que conoces en cada convención? Bueno, desde mi punto de vista, pues te puedo decir que son artistas bastante buenos, artistas que plasman su arte de una manera increíble. He conocido tatuadores, escritores, escultores, pues la verdad son increíbles, no sé, se ve que aman lo que hacen, lo cual pues de cierta manera también me ha inspirado y motivado más que todo a querer seguir y vivir de esto. Y nada, pues son personas súper amables, yo amo sus trabajos y aquí les dejo sus cuentas por si quieren pasar a ver sus obras, y de mi parte solo puedo decir que amo sus obras y nada, vayan a seguirlos. Oliver nos dice, ¿qué cuadernos usas para dibujar? Bueno, creo que esto pues ya lo había mencionado anteriormente, pues yo no utilizo ningún sketchbook de ninguna marca en particular. Lo que yo hago pues es mandar a encuadernar lo que son las hojas de marfil de 180 gramos me parece que era, y pues así las utilizo yo. Y respondiendo a su segunda y tercera
esta pregunta, pues sí, los materiales son bastante buenos. De hecho, yo utilizo estos marcadores, pues como ven, son de la marca Ars, y estos de aquí, pues que los pedí por Temu. Con respecto a las acuarelas, pues utilizo estas, las dos son de la misma marca. Y si quiero pintar en lienzo, pues utilizo este y estas pinturas de aquí. Este cuaderno tiene poco gramaje, así que lo utilizo para dibujar con bolígrafo. Con respecto al lápiz portaminas, pues lo puedes conseguir en cualquier papelería. Y estas son las minas que yo utilizo. Con respecto a este video, pues creo que lo voy a dejar hasta aquí. Sé que faltan muchas preguntas, pero pues mi teléfono ya está bastante lento y ya no da para más, pues porque yo edito aquí. Pero bueno, si les gustaría ver otro tipo de dinámica o tienen en mente otro tipo de dinámica, pues no duden en decirme. Y con respecto a este dibujo, pues así quedó. La verdad me gustó bastante. Y nada, espero que tengan un bonito fin e inicio de año. No se olviden de repasar, de tomar agüita, y pues antes de despedirnos, un saludito a estas personitas que comentaron mi anterior video. Y eso sería todo, así que pues nos vemos el próximo año. Bye.